Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, como siempre complacido de que nos acompañe en esta revisión y análisis que hacemos por temas relevantes y de interés en el ámbito internacional. En las calles de Irán y otras comunidades islámicas en Asia recordaron la memoria del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica, asesinado durante el primer día de ataques contra el país persa. Estas son imágenes de Teherán, capital de Irán, en donde miles de personas salieron a las calles este jueves para rendir tributo a Ali Jamenei a 40 días de su martirio. Las manifestaciones son una expresión de la opinión ciudadana en apoyo a las autoridades locales, un efecto contrario al pretendido por los adversarios occidentales de la República Islámica que buscan generar disgusto popular contra el gobierno para forzar un cambio de régimen en el país, ya sea a través de la guerra o con la sugestión de protestas violentas. El poder emana del pueblo a través de su presencia. Como dijo el imán Jamenei, debemos mantenernos firmes en la revolución. Nuestros adversarios no pueden hacer nada. Israel no puede hacer nada. Si Dios quiere, triunfaremos en el alto al fuego y el pueblo de Irán triunfará sobre el terreno, si Dios quiere. Y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, también se incorporó a las manifestaciones multitudinarias en homenaje a Ali Jamenei. Estas son imágenes del mandatario caminando entre las personas durante las procesiones en Teherán, la capital. Esto en tributo, como ya lo hemos mencionado, al líder supremo martirizado. Y los homenajes a Ali Jamenei también se registraron en la localidad de Ladakh, en la Cachemira administrada por India. Miles de miembros de la comunidad chií de la región se congregaron para recordar al segundo líder supremo de la República Islámica, así como para destacar la resistencia iraní durante los 39 días de la guerra impuesta. Nos hemos reunido aquí en solidaridad con el pueblo de Irán y para mostrar nuestro apoyo y simpatía al gobierno iraní. Celebramos el anuncio del alto al fuego. Es una victoria para Irán, una victoria para nuestro líder visionario, el difunto imán Jamenei, quien prefirió la muerte a la rendición. Siempre seguiremos los preceptos de nuestro líder y alzaremos nuestras voces contra los opresores y siempre estaremos al lado del pueblo oprimido del mundo. Y volvemos a Irán. Ahí el enviado especial del secretario general de la ONU, Jean Arnaud, visitó personalmente la sede destruida de la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán. Uno de los 26 centros de estudio o de investigación científica destruidos por los ataques. El campus universitario fue bombardeado por la coalición anti-iraní durante la guerra contra el país farsí. El ministro de Ciencia iraní acompañó al funcionario de la ONU, quien por ahora solo está evaluando los daños causados a la infraestructura civil. El representante de la ONU nos visitará en la primera etapa. Volverá a elaborar un informe más detallado y la presentará en las Naciones Unidas. Entonces tendremos que esperar su dictamen. Por el momento, no está emitiendo ningún dictamen. Han recabado información nuestra. Bien, y para este sábado se espera que comiencen los diálogos entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán. Esto para desarrollar un arreglo satisfactorio del conflicto que por ahora pasa por un tramo de compleja tregua de 2 semanas. Sin embargo, desde Teherán, la versión en español de la agencia iraní IRNA publicó que el presidente del Parlamento local, Mohammad Baquer Kalibaf, quien ya está en Islamabad, expresó que para comenzar este proceso de negociación, la parte estadounidense debe cumplir con las condiciones de alto al fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados. Y los ataques israelíes este miércoles sobre el Líbano dejaron más de 250 víctimas y más de 1000 heridos. Para Tel Aviv se trata de una ofensiva contra la resistencia libanesa y desde Teherán califican estos ataques como violaciones a los acuerdos de cese al fuego de 2 semanas pactados con los Estados Unidos. Los bombardeos israelíes sobre el Líbano son también un tema de preocupación en China, país que ha exhortado a la resolución dialogada de este conflicto. La vocera de la Cancillería china exhortó que a la reciente tregua entre los Estados Unidos e Irán debe servir también para pacificar el resto de la región de Asia Occidental.
El acuerdo de alto al fuego debería contribuir a apaciguar las tensiones en la región y a restablecer la paz y la estabilidad. Hacemos un llamamiento a las partes pertinentes para que se resuelvan sus disputas por medios políticos y diplomáticos, mantengan la calma y la moderación y trabajen para reducir la tensión. Y el canciller de Turquía, Hakan Fidan, celebró el acuerdo de tregua entre los Estados Unidos e Irán, pero advirtió que los ataques de Israel sobre el Líbano contribuyen a socavar el cese el fuego. Al mismo tiempo advirtió sobre la vocación expansionista de Israel, lo cual genera tensiones en la zona de Asia Occidental. Göz ardı etmemeliyiz. La comunidad internacional debe comprender claramente que mientras no cese el expansionismo israelí, no será posible construir una paz, estabilidad y seguridad duraderas en Oriente Medio. Es necesario detener la imposición de Israel de sus cálculos geopolíticos en la región mediante intervenciones externas. El gobierno de Netanyahu sigue sometiendo a la población Gaza a condiciones de hambruna con el pretexto de la guerra, eliminando la solución estatal de Cisjordania y añadiendo cada día una nueva medida ilegal para abolirla y restringiendo sistemáticamente la libertad del culto de Jerusalén Este. Y desde la sede de las Naciones Unidas, el representante permanente de Indonesia ante el organismo rechazó los recientes ataques contra las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano, en donde fallecieron 3 efectivos de su país. El diplomático indonesio remarcó que estos ataques constituyen un crimen de guerra, e Israel asegura que no es el responsable de la muerte y heridos de los cascos azules apostados en el país árabe. Recordamos que el personal de mantenimiento de la paz nunca debe ser blanco de ataques y que los ataques contra ellos están prohibidos mientras gozan de la protección del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y puedan constituir en un crimen de guerra. La seguridad del personal de mantenimiento de la paz de la ONU es innegociable e instamos a la ONU y al Consejo de Seguridad a que se utilicen todos los instrumentos a su disposición para reforzar la protección del personal de mantenimiento de la paz de la ONU en un entorno cada vez más peligroso. Bien, seguimos hablando del Líbano porque este país se encuentra en una situación existencial y la guerra con Israel pone a prueba su cohesión interna. Por un lado, un gobierno que ha logrado a duras penas estabilizar sus instituciones desde el año pasado, pero que aún enfrenta al monstruo de una economía en crisis. Por el otro lado, un movimiento político y armado como parte de la resistencia islámica, que nos referimos al Hezbollah, que opera al margen del control estatal pleno y con gran influencia en la población, lo que genera fricciones internas. Desde su independencia en 1943, el Líbano jamás había pasado por una situación tan vulnerable como la que vive en el 2026. En el sur del Líbano, Israel avanza posiciones y fija nuevas líneas sobre el terreno. Según la radio pública israelí, el despliegue militar podría alcanzar hasta 8 kilómetros desde la frontera en los próximos días. Un movimiento que apunta, sin duda, a consolidarse. La crisis en Asia Occidental amenaza con destruir décadas de desarrollo y sumir al país en una de sus crisis humanitarias más profundas. Una realidad que no debe tomarse a la ligera si se toma en cuenta que desde su independencia, Beirut ha resistido hasta 5 invasiones israelíes, dejando un saldo de casi 2 millones de desplazados, así como miles de muertos y heridos. El Líbano funciona bajo un sistema confesionario diseñado para repartir el poder entre las comunidades religiosas. De hecho, las 3 principales instituciones del Estado están asignadas por ley a confesiones específicas. El presidente es cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento musulmán chií. Este arreglo ha evitado el predominio de una religión sobre las demás y ha permitido una cohesión nacional crucial para resistir los diferentes escenarios de guerra que han vivido a lo largo de su historia. Sin embargo, desde el año 2000, una pequeña milicia chií que emergió al sur del país en los años 80 tomó el control político de esa región luego de una retirada precipitada de Israel. Con esto, Hezbollah se convirtió en una importante red de fuerza política.
Hezbollah es tanto un partido como una milicia y una red social y política, insisto, que gestiona escuelas, hospitales, sistemas de agua o programas asistenciales, por ejemplo. Y es también, Manu, la principal fuerza militar del país, mayor que el propio Ejército Nacional del Líbano y con sólidas relaciones con Irán. Con el tiempo, la relación entre el Estado libanés y Hezbollah ha sido epicentro de importantes disputas internas que Israel ha sabido aprovechar, sobre todo en un contexto donde la guerra ha desencadenado la peor crisis financiera del país, pues el 94% del PIB del Líbano depende del turismo y del comercio. Pero esta nación árabe tiene una de las deudas públicas más grandes del mundo, más de 360% sobre su Producto Interno Bruto, debido a una devaluación de su moneda del 98% en un lustro. Sin embargo, la resiliencia institucional y diplomática del país ha logrado que el Líbano funcione en los peores contextos bélicos, por lo que, si bien este pequeño país estratégico en el Mediterráneo Oriental se encuentra en una situación existencial, su población, con el apoyo de la comunidad internacional, resiste a una presión humanitaria y financiera insostenible. Con este trabajo que nos da contexto sobre la situación interna, política, religiosa y de resistencia del Líbano ante las agresiones de la entidad israelí, corresponde hacer una pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y comenzamos esta parte con información al norte de nuestro continente. Bien, porque sigue la tensión en México entre los agricultores y transportistas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos sectores productivos mantienen las amenazas de paro nacional y bloqueos en carreteras en al menos 20 estados del país de no cumplir con sus demandas. Pasamos a las imágenes porque integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas en México se mantienen a la espera de una reunión programada con autoridades gubernamentales. Aseguran que buscan el diálogo abierto y respetuoso con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que ésta dé respuesta a sus peticiones. Por su parte, la secretaria de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, detalló que se ha privilegiado el diálogo y la atención con ambos sectores a través de 27 reuniones desde octubre de 2025 para atender sus principales demandas. Entre los puntos claves destacan el acceso al financiamiento para el campo, el refuerzo de la seguridad en carreteras y la garantía del libre tránsito. Se estableció una agenda con 5 puntos en atención a sus peticiones, que son apoyos complementarios al precio, acceso a financiamiento, apoyo a la comercialización, acceso al programa de acopio de alimentación para el bienestar, así como apoyo a proyectos productivos. Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo llamó a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y a las manifestantes a privilegiar el diálogo y proteger el libre tránsito, el abastecimiento y la actividad económica nacional. México necesita carreteras seguras, libre tránsito y certeza para trabajar. Atender las causas que originan una protesta es indispensable, pero también lo es dar seguimiento efectivo a las mesas de trabajo ya existentes y evitar que esta situación detenga el abasto, altere la operación de miles de negocios y afecte directamente el ingreso de los negocios familiares. Bien, le contamos que datos sobre el abordaje a los derechos humanos ha causado una controversia entre el Gobierno de México y el Comité de Expertos de las Naciones Unidas. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe sobre desapariciones forzadas emitido por la ONU, calificándolo de sesgado y de ignorar los esfuerzos de su administración por la reparación y la justicia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la advertencia que hizo el Comité de Expertos de la ONU en que el país no solo persiste la desaparición forzada, sino que mantiene rasgos de impunidad sistemática como crímenes de lesa humanidad. La mandataria resaltó que las entidades analizadas fueron gobernadas por los partidos de derecha, el PRI y el PAN en diferentes periodos. Este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República
del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. La mandataria mexicana cuestionó la petición del Comité de Expertos de llevar la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General de la ONU para que consideren medidas de prevención, investigación y castigo, así como aseguró que el informe no refleja la realidad de la Cuarta Transformación sobre las acciones en materia de derechos humanos. Y no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación de que el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier opositor, y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano. La presidenta de México además destacó que el informe no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno sobre las desapariciones en el país. Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida, el trabajo que estamos haciendo de la alerta, el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país, vinculado principalmente con la delincuencia organizada. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México acusó al Comité de la ONU de tener una postura acomodaticia y sesgada que carece de rigor histórico y que minimiza políticas erráticas del pasado, en un país que registra más de 130,000 personas desaparecidas en los últimos 20 años, muchas de estas víctimas como parte de la denominada guerra contra las drogas iniciada en la gestión de Felipe Calderón. Bien, y seguimos en México porque la Revolución Mexicana tuvo aguerridas mujeres y hombres que pelearon por la justicia social y la lucha del campesinado. Entre ellos destaca Emiliano Zapata, quien fue uno de los líderes más importantes de esta sublevación popular. A 107 años de su vil asesinato, Zapata inspira las luchas actuales del pueblo, quienes gritan convencidos que Zapata vive. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en el pueblo de Anenecuilco, ubicado al sur de México. Creció en el seno de una familia campesina, por lo que desde muy joven trabajó de labrador y arriero. Durante ese tiempo fue testigo de la impunidad con que operaban los latifundistas, quienes le arrebataban las tierras a los campesinos con la complacencia del régimen de Porfirio Díaz. Desde 1906, Zapata comienza su activismo en defensa de los campesinos y en 1910 su inquietud política trasciende el ámbito local al sumarse a la causa de Francisco Madero, quien desde el exilio y en el Plan de San Luis reivindica la restitución de la tierra a sus legítimos dueños, prendiéndose desde ese entonces la chispa de la Revolución Mexicana. Una vez derrocado Porfirio Díaz y Madero toma el poder, Zapata entró en contradicción con el nuevo gobierno, al que desconoció en su proclama del Plan de Ayala, donde también exigía la devolución de las tierras a los campesinos. Durante la revolución fue el caudillo del sur de México, una figura política y militar tan relevante como Pancho Villa en el norte del país. Por sus posiciones políticas irreductibles, el presidente Venustiano Carranza ordenó asesinarle. La misión le fue encargada al general Jesús Guajardo, quien, haciéndole creer a Zapata que se sumaba a su causa, le tendió una emboscada en la hacienda chinameca el 10 de abril de 1919, donde le acribillaron.
Si bien sus enemigos le liquidaron, la figura de Zapata se convirtió en emblema de resistencia de los pueblos que siguen exigiendo tierra y libertad. Y con trabajo en memoria a Emiliano Zapata corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto, y también les recordamos que en este contexto se está celebrando y conmemorando los 50 años de la declaración de la independencia de la República Saharaui Democrática. Este tema lo vamos a estar abordando al regreso. Repaso también mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, la dirección acá abajo en pantalla. En Instagram como @soycarlosarellán, también la podemos compartir acá abajo. Y en Telegram también como soycarlosarellán. Compartido. Dicho esto, no se aparte que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. La República Árabe Saharaui Democrática celebró el 50º aniversario de la declaración de su independencia, fecha donde ratificaron su autodeterminación frente a Marruecos. Los actos conmemorativos se realizaron en el campamento de refugiados de Tinduf, al suroeste de Argelia, y suceden un mes después debido al mes del Ramadán. En la actividad oficial, encabezada por el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, participaron delegaciones de la sociedad civil de España, así como de los gobiernos de Argelia, Mauritania, Sudáfrica, Tanzania, Mozambique y Venezuela. Precisamente, Brahim Ghali ratificó al mundo el llamado de libertad que clama el pueblo saharaui desde hace 50 años. El pueblo saharaui tiene un derecho inalienable a la autodeterminación y a elegir su futuro. La independencia es el único camino hacia una paz justa y duradera. Si Dios quiere, el próximo aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática se celebrará en nuestra tierra. Bien, aquel 27 de febrero de 1976, el Sahara Occidental proclamó su independencia de Marruecos tras la salida abrupta de las tropas coloniales de España. Desde entonces, el conflicto armado entre el Frente Polisario y las fuerzas marroquíes han dejado más de 180.000 refugiados y un muro de 2.700 kilómetros de extensión y minado. El líder polisario, Brahim Ghali, afirmó que el pueblo saharaui no será fuente de amenaza hacia Marruecos, sino socio dispuesto a la paz y la cooperación. La República Árabe Saharaui reclama para sí la independencia, reclama su territorio y bueno, nada, entre idas y vueltas Marruecos permanece ocupando ese lugar, usufructuando sus recursos naturales, y la ONU, a través de la MINUSRO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, durante 30 años no puede cumplir o hacer cumplir aquellos dictámenes que decían o expresan que Marruecos no tiene ninguna relación territorial territorial sobre esos territorios. Y en más de este tema, en África, la República Árabe Saharaui Democrática es considerada como la otra Palestina. Un largo conflicto armado donde el Frente Polisario se erige como el protector de la causa por la soberanía y la descolonización de esta república africana. El 10 de mayo de 1973 se funda el Frente Popular de Liberación de Saguiya el Amra y Río de Oro, o como se conoce mundialmente, el Frente Polisario. Tomaron la lucha armada para combatir el colonialismo de España en el Sahara Occidental. A partir de 1975, con el retiro de Madrid y la entrega a Marruecos tras la Marcha Verde, el Frente Polisario fue garantía en defensa del pueblo saharaui. 4 elementos forman parte de la filosofía del Frente Polisario: la unidad nacional, la integridad territorial del Sahara Occidental, la integridad de sus instituciones políticas y así como la soberanía de los recursos naturales.
Como saharauis condenamos este saqueo sistemático de las riquezas del pueblo saharaui y llamamos todas las empresas a retirarse inmediatamente de estas tierras que albergan proyectos, así como de las tierras que pertenecen a los saharauis y que Marruecos tomó por la fuerza para entregarlas a estas empresas sin el consentimiento de los saharauis y su legítimo representante, el Frente Polisario. Tras 29 años de tregua entre Marruecos y la República Árabe del Saharaui, el 30 de noviembre de 2020, Rabat comenzó con una escalada armada en contra del Frente Polisario. Además, existen más de 5 millones de minas antipersonas a lo largo de los 2.720 metros del denominado Muro de la Vergüenza. Ante este escenario, pues Marruecos lo que ha hecho es ensañarse más aún con la población civil desprotegida y ante el total silencio de la comunidad internacional, a tal punto que hasta hoy en día no se permite la entrada de organizaciones independientes al territorio, se expulsa de forma permanente a periodistas que intenten llegar al territorio para reflejar la situación de la población civil. Las autoridades saharauis exigen a las Naciones Unidas que se cumplan las resoluciones para el referendo de soberanía y que Marruecos cese en sus agresiones. El plan de arreglo ONU-Unión Africana sigue siendo el único acuerdo aceptado oficialmente por ambas partes. El Frente Polisario en Marruecos en agosto de 1988 y adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 658 y 690 sobre creación de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental MINURSO. El Frente Polisario afirma que no aceptará ninguna solución que no incluya expresamente la garantía del pueblo saharaui del ejercicio de su derecho inalienable e innegociable, que no caduca con el tiempo, a la autodeterminación y la independencia. Bien, de los 193 países agrupados en la Organización de las Naciones Unidas, más de 80 reconocen a la República Árabe Democrática Saharaui y una de esas naciones en nuestro continente es la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce la independencia y la soberanía de esta nación que ya celebra 50 años de la declaración de su independencia. Corresponde hacer una nueva pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. No se aparte minutos, estamos de vuelta. Bien, que estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por acá, por la señal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Today. En esta parte pasamos con un tema sensible en materia de salud. Millones de personas en el mundo se ven afectadas e impactadas por una enfermedad neurodegenerativa crónica que avanza pausadamente y de manera silenciosa. Se trata del mal de Parkinson. Por conmemorarse su Día Internacional cada 11 de abril, revisamos los avances de la ciencia para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El Parkinson se trata de una condición degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos. Estos aparecen cuando las células del sistema encargadas de producir dopamina, hormona que regula el movimiento, detiene su producción y esto termina por desencadenar la enfermedad. Produce síntomas de diferentes tipos. Los más conocidos son los que afectan al movimiento, como temblor de reposo, rigidez, menos movimiento de lo normal, dificultad para caminar. Pero también otro grupo de síntomas que no tienen que ver con el movimiento, desde problemas de ánimo, estreñimiento, problemas de más allá de lo normal, problemas para dormir. La enfermedad fue descubierta por el médico británico James Parkinson en 1817. Esta condición afecta a más de 7 millones de personas en el mundo y una de cada 100 personas mayores de 60 años padece esta enfermedad. Son varios los personajes famosos que padecen o padecieron la enfermedad, como el Papa Juan Pablo II, el boxeador Muhammad Ali y los actores Michael J. Fox y Helen Mirren. Cuando el enfermo realiza correctamente el tratamiento, durante los primeros años va a llevar una vida casi normal. Aunque la psicoterapia, la logopedia y la musicoterapia son algunos de los tratamientos que ayudan a los pacientes, nuevas investigaciones se suman a dar alivio a esta condición. Han ocurrido unos avances
importantes en el entendimiento de esta condición, y estos avances van a desembocar en unos estudios y en unas terapias específicas para los pacientes con la enfermedad. En nuevos estudios realizados en la Universidad Rey Juan Carlos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, las personas son sometidas a una terapia que estimula el movimiento utilizando la realidad virtual. En este territorio se están hablando mucho de las vacunas. Existe un grupo de medicamentos inmunológicos que son básicamente similares a las vacunas, que al ser administrado llegan al cerebro y se unen a esas proteínas anormales que se agregan en el cerebro, llamadas sinucleína, que son parte de los cuerpos del Lewy. Y si eso ocurre, estas vacunas lo que harían es limpiar un poco la célula de estas proteínas anormales y ayudar a paralizar la enfermedad. En el campo de la investigación se siguen estudiando las causas del Parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro cercano se halle la cura para esta enfermedad. En cuenta regresiva para que ruede el balón en el Mundial de Fútbol de 2026. En el Mundo en Contexto comenzamos a repasar los aspectos geopolíticos, económicos, sociales, culturales y deportivos que representa la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este año, por primera vez, el torneo se realiza en 3 países, México, Canadá y Estados Unidos. Un desafío complejo que repasamos a continuación. 2026 será la primera vez que 3 países reciben el evento global: Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Otro de los retos es la realización de 104 partidos en 39 días para recibir a los aficionados de los 48 equipos participantes, lo que requiere hoteles, alimentación y seguridad plena. Será un complejo desafío con un costo presupuestario cercano a los 14.000 millones de dólares entre los países organizadores, representados en la construcción o remodelación de estadios, vías de acceso, transporte y tecnología. El Mundial de Fútbol pone nuevamente a prueba la logística mexicana. En los 3 estadios mexicanos recibiremos a más de 800,000 aficionados, y en los 3 FIFA Fan Festivals oficiales en las 3 ciudades sedes, aproximadamente 6 millones de personas disfrutarán gratuitamente de una experiencia que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía. Y todo ello gracias al fútbol. Siendo Estados Unidos el país que más recibirá, con 17.200 millones a su PIB y una generación de 185.000 nuevos puestos de trabajo. Y los mundiales de fútbol son un evento masivo que cada 4 años aglomeran a millones de personas frente a las pantallas de sus televisores. Conozcamos parte de la historia de los mundiales y cómo la televisión fue el medio que masificó a esta disciplina. La televisión. Pasaron 14 años cuando en el Mundial de México 1970 se realizó la primera transmisión a color. Era normal que no se cubrían todos los partidos por el desplazamiento entre estadios, pero se logró instalar 8 cámaras y transmitir a más de 80 países vía satélite. Qatar 2022 tuvo un promedio de 5.000 millones de espectadores. De hecho, la final... Bueno, aquí una antesala de lo que va a ser el torneo, la Copa Mundial de Fútbol 2026. A partir de este jueves faltan 62 días para este torneo que por primera vez será organizado de manera simultánea por 3 países. Y también importante destacar que es la segunda vez que los Estados Unidos realiza o alberga el torneo y México el primer país en también recibir el Mundial en 3 oportunidades.
Corresponde hacer otra pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. En Instagram lo puedes hacer como Soy Carlos Arellán, Arellán con doble L. Y mi canal de Telegram como Soy Carlos Arellán. Dicho esto, no se aparte que en minutos estamos de vuelta con el tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto. Tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre revisando en esta parte la obra, la trayectoria, el legado de figuras sobresalientes del espacio del entretenimiento. La edad de oro del cine mexicano contó con una figura que fue la pionera en hacer el salto al cine estadounidense. Hablamos de Dolores del Río. A 43 años de su fallecimiento rendimos tributo a su belleza inmortal. Ella es la eterna Ramona, o también la Bugambilia. Su nombre, Dolores Asunción López Negrete, nacida en una familia oligarca mexicana, pero para el pueblo que la amó es simplemente Dolores del Río. ¿Cuándo comenzó a pensar usted en el cine? Yo no pensaba en el cine pensó en mí. Llega primero al cine de Hollywood en 1925 de la mano del director Edwin Cargui. Inmediatamente, los norteamericanos se enamoraron de la belleza mexicana de Dolores. En más de 15 años de carrera en la meca del cine, tuvo grandes éxitos comerciales, pero sin duda es recordada por la película Ramona, pues ella interpretó la banda sonora de la cinta. Lo que más me duele. En Hollywood, Dolores no solo tuvo éxitos, sino obstáculos por su descendencia mexicana. Al surgir la cacería de brujas del macartismo, se le acusó de promover el comunismo, pero esto a ella poco le importaba porque siguió apoyando a sus compañeros cineastas perseguidos. En 1951, el gobierno estadounidense le niega la licencia de trabajo por la amistad de Dolores con Frida Kahlo, Diego Rivera, Orson Welles, entre otras figuras seguidoras de la izquierda. Tras 9 años, en 1960, Dolores participó en la película Estrella de Fuego junto al rey del rock Elvis Presley. Al concluir su etapa en el cine estadounidense, Dolores del Río es pilar del crecimiento del cine mexicano, colocándola como la máxima estrella femenina. A partir de 1945 filma las cintas Selva de Fuego, Las Abandonadas, La Otra, La Casa Chica, entre otras. Tú no eres sino el fuego que se encendió de pronto y que también de pronto ha de apagarse para no quedar sin cenizas. Pero un fuego que tus labios hacen más vivo y ardiente. Pero su mayor éxito fue la superproducción La Bugambilia junto al actor Pedro Armendáriz. Qué bueno que ya llegaste. Tenía pendiente que se te fuera a enfriar el agua. Las rosas que te mandaron están preciosas. Y este ramo de bugambilias que tanto te gusta. ¿Cuántos ramos me mandaron? ¡Qué galante es! Parece un galán que escoge a su pareja para sacarla a bailar. Digo, no sé qué parece. Tiene usted razón. Como un galán que saca a bailar a su pareja. Durante años, la prensa mexicana avivó una supuesta rivalidad entre Dolores y María Félix, llamada por todos como La Doña. El productor Ismael Rodríguez, quien ya había reunido a Pedro Infante y Jorge Negrete en la película Dos Tipos de Cuidado, reunió a las dos divas del cine mexicano en la producción La Cucaracha, considerada uno de los mejores filmes de la época de oro. Más que todos tus jinetes de ayer y hoy. Pero podría darte gusto si el único hombre que hay aquí no tuviera dueña. Aunque la dueña no sea más que una. Quítatelo derecho, con lo que tengas. Lo que tengo es mucho para ti, Sondradera.
Sobre esta producción, La Cucaracha, con Dolores del Río y María Félix, fue una hazaña similar en el cine mexicano de juntar a dos estrellas estelares femeninas como la que se logró antes con Pedro Infante y Jorge Negrete en una misma producción. Allí la magnitud de esta última producción en la parte final de este trabajo sobre Dolores del Río. En otro tema, ella es luz infinita para los creyentes en la metafísica, pero también Connie Méndez se puede describir como una gran poetisa, compositora, caricaturista, periodista, actriz y gran feminista venezolana del siglo XX. A continuación, la historia de esta maestra del universo al cumplirse 128 años de su natalicio. Yo soy venezolana. Aunque vivió por largo tiempo en Estados Unidos, Connie Méndez nunca despreció sus raíces venezolanas. Nació bajo el nombre de Juana María de la Concepción, aquel 11 de abril de 1898 en la esquina El Conde, en pleno casco colonial de Caracas. La negrita Marisol tiene los ojos espantados, los dientes relucientes y los labios colorados. Connie Méndez siempre se autodefinió como todera, pues desde niña fue inquieta haciendo artesanías y confecciones, siempre autodidacta, lo que le hizo perfeccionarse en otros oficios y artes como caricaturista, actriz o compositora. Ya va el verdulero con su carrito multicolor, lo lleva bien cargadito y calientico todavía del sol. Como feminista rompió con los esquemas de la astringente sociedad caraqueña, conduciendo su carro, fumando en público o bañándose en mar abierto. Soy venezolana es una de sus obras más aplaudidas en la música, pues Connie Méndez también fue una de las grandes compositoras de Venezuela para artistas como Lilia Vera, Cecilia Todd, Simón Díaz, Rosa Virginia Chacín, Alfredo Sadel, Olga Teresa Machado, entre otros. Esa influencia la animó en 1946 a ser fundadora de la Asociación Venezolana de Autores y Compositores. Ya por el mundo se dice, Venezuela habla cantando. Venezuela habla cantando, Chucho y Seferina, Navidad Criolla, Déjame, La Negrita Marisol, Canción de Cuna, Hoy es tu día, Macumba Brava, son parte del extenso legado musical de Connie Méndez. Pero más allá de lo artístico, la caraqueña es a día de hoy una de las grandes referencias de la corriente espiritual de la metafísica cristiana. En plena Segunda Guerra Mundial, conoció a la viuda de Henri Pittier, quien le animó a estudiar la relación de la mente humana y el espíritu. Fue en 1946 cuando Connie Méndez funda la Hermandad Saint Germain, la primera escuela de metafísica cristiana de Latinoamérica. A partir de ese momento, escribe una saga de 12 libros sobre aspectos como la numerología, la llama violeta y la conexión del universo con las prácticas de vida. El 26 de noviembre de 1979, Connie Méndez cambió de plano astral, dejando como profunda filosofía de vida su frase: piensa lo bueno y se te dará. Bien, y con tributo a Connie Méndez llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches cerramos con música, en esta oportunidad de la cantautora puertorriqueña Nita Nazario, quien arriba a los 71 años de edad, eso este 11 de abril. La invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.